En 1876, Émile Guimet emprende un largo viaje del cual regresa trayendo consigo gran cantidad de obras de carácter religioso. El deseo de exponerlas en un museo se impone, un museo diferente ya que es uno de ideas y está dotado de una biblioteca. 3 años más tarde se inaugura en Lyon, ciudad natal de este curioso industrial filántropo, antes de mudarse a París a la Plaza Diana. Allí en 1889 lo inaugura el presidente Sadi Carnot, luego de que Émile Guimet donara sus colecciones al Estado francés. Destinadas a mostrar las religiones más variadas, incluyen también piezas de Egipto y Grecia antigua, pero rápidamente prevalece la cultura asiática por los aportes que generan nuevas expediciones a Corea o al Tíbet, de modo que objetos de arte de diversa naturaleza comienzan a ingresar en la institución. En 1918 fallece su fundador, quien fuera un ejemplo por su apertura mental, su sed de saber y su voluntad de asignar sus recursos al conocimiento universal. En 1927 el museo es incorporado a la Dirección de Museos de Francia y no deja de enriquecer su patrimonio, recibiendo los frutos de incesantes excavaciones, sin contar las obras indochinas del Museo del Trocadero, que se ve obligado a cerrar sus puertas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el Museo Guimet decide ceder su acervo egipcio y clásico al Louvre, el cual en contrapartida le remite el contenido de su Departamento de Artes Asiáticas, que incluye una importante colección en materia de arte chino y japonés. En 1991 abre un anexo cercano llamado el Panteón Búdico, dedicado al arte japonés y que reúne piezas recogidas por Émile Guimet en persona. En esa época ingresa también la colección Ribu, compuesta esencialmente de textiles. Un ambicioso proyecto de reforma, en la actualidad concluido, lo mantuvo cerrado durante largo tiempo para ofrecer al público un recorrido más aireado, más luminoso y todavía más didáctico. Las colecciones permanentes del Museo Guimet ilustran la historia de las artes asiáticas a lo largo de los milenios. Algunas de las piezas son temporariamente postergadas para ofrecer al público un panorama lo más exhaustivo posible de la cultura del inmenso continente que es Asia, el más grande y el más heterogéneo que existe. Están presentadas de acuerdo con un recorrido geográfico y cronológico, dispuestas en los 4 pisos de un bello edificio de vastos espacios, sobrios y acogedores a la vez. Una iluminación muy cuidada, tanto natural como artificial, favorece de manera precisa la legibilidad de las obras expuestas, un modo de contribuir al esclarecimiento de los misterios inherentes al budismo, ampliamente representado junto al hinduismo y otras corrientes religiosas y espirituales que se ramifican en esta parte del mundo. La vista permite viajar por la India para contemplar al histórico Buda, por Camboya para descubrir un stupa, por China para maravillarse frente a una cerámica, por Japón para asombrarse frente a una estatuilla, por Corea para detenerse en la época de los 3 reinos. Todo como para sentirse tonificado por un benéfico viento de serenidad, algo que quizás todos necesitamos un poco en estos tiempos de cierto desasosiego. Esta sala propone un panorama de la escultura india, ya sea del arte búdico, jaina o brahmánico del periodo antiguo y del medioevo. Refleja, por supuesto, numerosas escuelas. La Amravati se impuso desde el siglo I a.C. hasta el siglo III en Andhra Pradesh, en el sudeste. Fue muy fecunda en su producción de relieves en calcáreo marmóreo, de los cuales el museo posee una bella colección. En cambio, los altorrelieves con la imagen de Buda son casi inexistentes, hecho sin duda ligado a un aniconismo conservador que tuvo alguna dificultad en desaparecer frente a la figuración humanizada de los seres sagrados. Luego, en la época Gupta, edad de oro cultural que toma su nombre de la dinastía que reinó desde el siglo IV al siglo VI en el norte del país, las escuelas de Sarnath y Mathura vivieron días de florecimiento. El gres rosa, típico de esta última, fue el material de estas obras muy bien terminadas, de las que vemos también aquí ejemplares destacables. En Mathura nacen los nuevos componentes de la iconografía búdica visibles en esta cabeza en gres de la época Gupta. Contrariamente al período kushano, el Buda baja la mirada. Sus grandes ojos casi cerrados, rematados con altas cejas arqueadas, ya no se dirigen abiertamente al espectador y por eso mismo lo invitan de ese modo a la exploración interior. Por lo demás, la pesadez de los párpados en nada contradice la serenidad que se percibe en la comisura de los labios carnosos. La nariz es ancha y el contorno del rostro, completamente redondo, expresa plenitud.
Los cabellos, en espirales estilizadas, culminan en una protuberancia craneana hoy parcialmente desaparecida. Los lóbulos del iluminado, deformados, se dice por las joyas que usaba en su juventud cuando era el príncipe Siddhartha Gautama, se extienden a lo largo de sus mejillas. Una intensa fe se desprende de esta imagen sin maquillaje, de rasgos orientalizados y cuya suavidad plástica incita a la espiritualidad. Del árbol queda solo algo de follaje que hace las veces de corona para esta efigie femenina, cuyo rostro, con ojos cerrados y sonrisa satisfecha, ostenta un aire alegre. Los contornos del busto son naturalistas, los cabellos cuidadosamente logrados y las joyas nos recuerdan que el amor desmesurado del pueblo indio por las alhajas se remonta a tiempos inmemoriales. El torso se perfila hacia la derecha y la cabeza va en sentido opuesto, lo que permite pensar que la totalidad de la figura presentaba una postura ondulante llamada de triple flexión. Sus pechos son voluminosos y perfectamente redondos. La voluptuosidad y la armonía emanan de las líneas curvas de la estatua, a las cuales contribuye también el arco dibujado por la rama. Este tema, muy preciado en la India, es de inspiración brahmánica y simboliza la fecundidad. De hecho, se suponía que la contigüidad de la deidad femenina y del árbol engendraban la floración de este último. Como en este relieve y hasta fines del siglo II, el arte de Amravati se valió exclusivamente de símbolos para traducir la presencia de Buda. Por eso, la huella de sus pies está grabada en el soporte que se encuentra bajo el trono de los leones que representa la soberanía. En este solo descansan 2 almohadones, donde aparece el motivo de la esvástica, un antiguo testimonio de eternidad desafortunadamente víctima de una desviación por parte de los nazis en Occidente. Por encima del asiento, ubicado en el centro, hay una higuera de tronco fino y estilizado follaje, a la sombra de la cual Yakyamuni se encontraba meditando antes de la iluminación. El que aquí se evoca es un episodio crucial. Por un lado es provocado por soldados maquiavélicos, por el otro es tentado por figuras libidinosas, todos enviados de Mara, señor del deseo, de la ilusión y de la muerte. Enviando a sus tropas ante el futuro Buda, Mara esperaba desviarlo en el final de su prolongado camino hacia la espiritualidad, pero sus esfuerzos resultaron estériles. Y el aspecto andrógino de este Buda es perceptible bajo el vestido muy fino, casi cristalino, que lo cubre enteramente y que está compuesto de 2 piezas superpuestas. Los pliegues del drapeado adoptan una simetría comparable a la que se refleja en la postura tomada por esta figura, esculpida de pie y de frente. Sus piernas alargadas y separadas, así como la fineza de las caderas, contrastan con el busto más desarrollado, prolongado por brazos vigorosos. El derecho, cuyo codo está flexionado, deja suponer que la mano formulaba el gesto de ausencia de temor. La cabeza, también ausente por desgracia, estaba rodeada por una aureola ancha grabada con ornamentos de carácter vegetal. Este relieve de gran altura estuvo antaño apoyado sobre una placa también en gres rosa. Sintetiza los aspectos de la escuela de Mathura durante el período artístico llamado clásico, los cuales serán retomados con el tiempo y más allá de las fronteras de la India. Este vasto espacio dividido por paneles está dedicado a la producción artística del sudeste asiático, cuya supuesta heterogeneidad es solo aparente, dado que sus diversas civilizaciones supieron, por el contrario, forjar estrechos lazos entre sí. Su cultura, de hecho, se vio profundamente influenciada por la India desde el inicio de nuestra era. En particular, se propagaron el brahmanismo y el budismo, que dieron origen a un arte religioso de innegable inspiración india, pero sin por ello renunciar a las especificidades creativas. Si bien esta sección alberga obras de Tailandia, Indonesia, Vietnam, en particular de Champa, Birmania y Laos, sin duda alguna la escultura Khmer está puesta de relieve gracias a una de las más bellas colecciones de Occidente que ilustra sus diferentes aspectos desde el siglo VI hasta el siglo XIX e incluye obras de arte mundialmente reconocidas. Tara es un bodhisattva muy popular. Probablemente haya tomado aquí la fisonomía del rey Shyavarman VII. En efecto, la hermana de este le habría rendido homenaje al encargarle obras de este tipo luego de su fallecimiento.
Humildemente arrodillada, sin duda presentaba un gesto de oración con sus brazos y sus manos, conforme al recogimiento que transmite su cara, con los párpados cerrados y la comisura de los labios dibujando la famosa sonrisa enigmática de Angkor. En el frente de su rodete descubrimos al Buda Amitabha, primordial en el budismo Mahayana, que en aquella época se transformó en religión de Estado. Este cuerpo muy delgado, cuya estética responde extrañamente a los cánones actuales, aunque sea de Bayón, está vestido con una falda de corte delicado. De factura minimalista, la figura se opone al hieratismo brahmánico. Sin embargo, algunas partes, como el zócalo, por ejemplo, están esbozadas, rasgo recurrente en la escultura Khmer. El trono que aquí ocupa el Buda, esculpido en alto relieve, está íntegramente compuesto por la figura de Musilinda, genio de las aguas que supo proteger a Yakyamuni de ahogarse en un momento crítico cobijándolo bajo sus numerosas cabezas. Estas se asocian formando una aureola que se asemeja a pétalos que engloban la del bienaventurado. Inquebrantable está instalado sobre el zócalo que ofrece el cuerpo de la serpiente, en postura de meditación, palmas juntas sobre el vientre. Los rasgos del Buda son poco naturales. Una raya a modo de cejas atraviesa su frente. Su cara de contorno cuadrado no es en absoluto realista. Los ornamentos de los cuales está dotado son típicos de Angkor Wat, al igual que su hieratismo, reminiscencia de los cánones en boga en el siglo X. La laca todavía perceptible habría sido agregada con posterioridad. Este tema fue muy popular en Camboya, tanto que la realeza Khmer estaba precisamente asociada al símbolo de Naga. Esta sección está dedicada a las artes del Himalaya, más precisamente a las del Tíbet y Nepal, estrechamente ligadas e ilustradas sobre un eje cronológico que abarca desde el siglo XI hasta el siglo XIX. Alberga obras búdicas o hindúes, esculturas, principalmente estatuas y figurillas de metal, objetos rituales, sobre todo aquellos surgidos del tantrismo, preciosos manuscritos, raras pinturas sobre madera, Tangka. Este término significa literalmente cosa que se desenrolla, es pues una imagen portátil que representa siempre un ícono. Encontramos varios en esta sala, en la que el arte tibetano, ampliamente influenciado por los países limítrofes en razón de su política geográfica, se encuentra bien representado. Sobre esta estela calcárea, que abunda en detalles de frente y de espalda, descubrimos a Mahakala, divinidad protectora idolatrada en el lamaísmo y que deriva de un aspecto, a primera vista poco tranquilizador, de Shiva. En lo alto se encuentra Buda, a quien se lo asocia tradicionalmente, y más arriba una corona compuesta de 5 calaveras que reposan en la frente dotada del tercer ojo. Sus manos sostienen atributos que le son propios, entre ellos una copa craneana repleta de sangre. Este dios barrigón toma fuertemente una vara mágica y pisotea a un rival con las rodillas flexionadas. Los numerosos ornamentos del personaje, cuya mueca resulta aterradora, incluyen una extensa serie de cabezas decapitadas que forman el cinturón que decora la falda. Esta última imita una piel de tigre. El reverso de la estela revela la fecha de realización, la más antigua que se conozca para una obra tibetana de inspiración nepalesa, y la identidad de su donante, Atsabaji. Esta pintura portátil sobre tela representa a un monje influyente cuyas manos superpuestas sobre el pecho ilustran una de las formas del gesto codificado de la enseñanza. Evoca el sermón del Parque de las Gacelas, durante el cual Shakyamuni, el Buda histórico, expuso las 4 verdades fundadoras de la doctrina búdica. El lama está sentado en posición de loto sobre un trono, debajo del cual aparecen discípulos del Buda que han alcanzado el nirvana gracias a sus méritos. 2 de estos seres de compasión, los bodhisattvas, llamados a la iluminación, pero que desean anteriormente con altruismo guiar a otras almas, se mantienen en la retaguardia. Por último, en torno a este personaje central, gravitan protagonistas de su linaje religioso. Identificamos a este personaje suntuosamente ataviado por el objeto ritual que reposa sobre su palma derecha y representa el rayo y el diamante, es decir, la iluminación y la indestructibilidad. Se trata del Bodhisattva Vajrapani, figura muy popular en el taoísmo.
Si bien el latón con el que está hecho, antes coloreado, así como la actitud pausada y el aspecto espigado de su silueta son típicamente tibetanos, se perciben varias referencias a Cachemira. Es el caso del blanco de los ojos, que da la apariencia del dinero, o el de las decoraciones florales que se dibujan aquí y allá sobre la imponente corona. En el hilo del bordado, que bordea la figura, o sobre el vestido drapeado, ornado de cintas, cuyo faldón deja al descubierto una rodilla. Según comprobamos, los miembros inferiores son bastante cortos con respecto al volumen del resto de la efigie. Esta es una característica de las obras pensadas para ser vistas desde abajo. Desde el siglo I al siglo III de nuestra era, la dinastía Kushana reinó en el norte de la India, pero también y sobre todo en Pakistán y Afganistán. El arte de Gándhara, definido como greco-búdico en razón de su influencia helenística manifiesta ciertamente inherente a las invasiones anteriores de Alejandro Magno, estaba en su apogeo. El Bodhisattva, que se diría nos hace señas desde el extremo de la sala, es prueba de ello. Esta escuela es célebre por haber sido la primera, desde el siglo II a.C., en otorgar a las entidades búdicas una forma antropomorfa y por ello constituye el origen de su iconografía. El sitio de Ada fue especialmente prolífico. Es conocido también en otro registro, el arte del estuco. En el extremo opuesto de esta sala alargada, jalonada por vitrinas, unos estupas llaman nuestra atención. Estos edificios eran inicialmente relicarios que celebraban la extinción del Buda. Erigidos a granel por los fieles a modo de ofrenda, son muy venerados en Asia. Reencontramos los cánones helenísticos en esta cabeza de bodhisattva originaria de Ada, modelada en la tierra y que fuera policroma, tal como lo evidencian los restos de pintura. Los mechones ondulados de la cabellera están reunidos en un peinado alto, rizado, aireado y muy elaborado a la vez, rematando con armonía el dulce óvalo de una cara de rasgos finos y irregulares. La nariz es tan recta como estrecha, los párpados están delicadamente bordeados, al igual que la boca, que se inscribe por encima de un mentón pronunciado. La forma de los ojos presenta un aspecto ligeramente caído, que se combina con la comisura de los labios. Esto confiere a la expresión una melancolía pensativa y destaca el carácter naturalista de la representación. El dibujo de la urna, el tercer ojo, el del conocimiento, figura en la parte inferior de la amplia frente y es sin dudas de inspiración búdica. Bello ejemplar proveniente de una muy numerosa serie encontrada en el sitio de Ada, este stupa tiene escala humana considerando que algunos son verdaderos monumentos de formas y cualidades heteróclitas. El modelado juega con el contraste. Los ángulos rectos de los dos primeros niveles dan paso a la redondez de los dos siguientes. La superficie de los pisos va degradándose progresivamente antes de recibir una cúpula en su cúspide. Cada nivel está decorado con una serie de relieves, efigies de Budas cuidadosamente descritas tanto en las particularidades de los rostros como en el drapeado de los vestidos. Los pilares intercalados entre estas efigies todavía se encuentran en parte recubiertos en oro. Otros rastros de color nos revelan la policromía original de la obra, cuyo armazón, a base de tierra y de roca, está revestido de estuco. Estas cúpulas dan lugar a un ritual que consiste en girar alrededor, en el sentido del sol. Este muy alto relieve puede representar al Bodhisattva Avalokiteshvara, es decir, el Buda histórico cuando era príncipe. El gesto de la ausencia de temor expresado por su mano levantada, con la palma hacia adelante y los dedos reunidos, que aquí lo están por una membrana, es el atributo tanto de uno como del otro. Los demás elementos que reflejan el carácter sagrado del personaje son la aureola y la urna en la frente. Su pedestal ilustra la veneración por parte de los donantes del cuenco de la limosna del bienaventurado. Varias influencias estilísticas perceptibles en particular en el aspecto del peinado y de los collares se superponen a estos rasgos figurativos inspirados en la tradición búdica. Son indias, pero también iraníes, escitas, romanas y sobre todo griegas, como lo muestran los pliegues sabiamente dispuestos del majestuoso paño mojado de su traje, el dhoti. Esculpida en esquisto, materia predilecta de Gándhara, se considera esta obra como emblemática del sincretismo que caracteriza su arte.
En esta pequeña sala, cuya particularidad es la de ser circular, se destacan varias obras del arte búdico chino que abarcan desde el siglo X al siglo III, es decir, bajo las dinastías de Liao, Song y Yuan. Un sorprendente bodhisattva Avalokiteshvara de 1000 brazos y ojos despierta el interés de los visitantes. Sin embargo, una escultura particular, aislada en un sector de pared entre dos aberturas, retiene de inmediato nuestra atención, aunque más no sea por su atractiva policromía. Representaría a uno de los discípulos directamente relacionados con el Buda que supo acceder al nirvana y con su partida escapar a todo sufrimiento. Esta figura es objeto de un culto ferviente, en particular en el budismo tradicional Theravada. Como podemos comprobar aquí, la alta tecnicidad china en materia de terracota vidriada penetra la estatuaria. Le confiere un aspecto brillante, haciendo uso de suntuosos pigmentos verdes, ocres y blancos que decoran el hábito del monje. La túnica que va por debajo, a la izquierda, es monocroma, mientras que el resto del drapeado, con un cruce y pliegues suntuosos, está hecho de toques veloces y tiras que se ramifican. El meditante tiene un rosario en sus manos. Los surcos naturalistas no perdonan su rostro demacrado, fuertemente marcado por las arrugas del entrecejo, lo que acentúa la gravedad, sello de la nobleza, que se desprende de la figura, de mirada concentrada y rasgos personalizados. Proeza de destreza y de expresividad, esta obra proveniente de un santuario está en relación con un conjunto de efigies similares que retoman la imagen de iluminados que reposan sobre una base rocosa, referencia a los sitios rudimentarios donde se instalaban. Aquí se hace honor a la arqueología. Agradezcamos en particular la herencia que nos legaran los Shan y los Zhou, dinastías que se sucedieron entre los siglos XVIII y III antes de nuestra era. El territorio, convertido en el blanco de graves conflictos internos durante el período llamado de los reinos combatientes, fue entonces unificado por Qin Shi Huangdi, el primer emperador. Mucho antes, cuando los Zhou accedieron al poder hacia el año 1000 a.C., perpetuaron la tradición de sus predecesores, que consistía en utilizar preciosas piezas de vajilla, esencialmente en bronce, durante ceremonias rituales oficiales, transformándolas en objetos sagrados de gran impacto cultural y político. Estos tomaban con frecuencia formas de animales. El mobiliario funerario no se quedó atrás, como dan prueba estos cérvidos en las vitrinas, los cuales, como el fénix, a pesar de su gran naturalismo, se inscriben en el marco de un vasto repertorio zoológico de propiedades mágicas. Las maderas con que está realizado este gamo son de un realismo asombroso. Es que se trata de fósiles sobre los cuales subsisten algunas rayas de negro y toques de rojo. El animal en sí también está pintado, recorrido por motivos en forma de lágrimas que evocan el pelaje de los ciervos de los parajes del sur a donde pertenecía el reino refractario de Chu. Un uso difuso de la laca contribuyó durante 25 siglos a preservar la obra a pesar de algunas leves fisuras. Se compone de 3 partes encastradas: el cuerpo, graciosamente recostado sobre las delgadas patas, el cuello y la cabeza, de porte altivo y cuyo hocico parece abrirse con una sonrisa. Por último, arrimado hacia el costado derecho, un tambor de parche circular. Incluido entre los guardianes de las tumbas, el gamo estaba dotado de facultades ocultas. Poco a poco fue considerado más astuto alejar las representaciones estilizadas para respetar su naturaleza y asegurarse mejores augurios. El hu es un recipiente que sirve para contener vino y también tiene una función ritual. Aquellos como este modelo poseen cadenas formadas aquí de clavijas con prolongaciones de anillos que unen los lados inferiores del cuello con el asa pegada a la tapa. Tendrían orígenes no sedentarios. Lo mismo sucede con el motivo en relieve que se repite en varios niveles para simular una red de cuerdas verticales y horizontales atadas entre sí, que contiene el vientre esférico de la botella coronada por un cuello cóncavo sobre el cual están incisos decorados en forma de punta de lanza. Estos ornamentos evocan directamente a aquellos de moldes exhumados en Huma, sede de una fundición influyente. Descubierto en una tumba principesca en Liyu, cerca del poderoso feudo de Jin, este ejemplar de estilo relativamente austero es de bronce, material que unos siglos más tarde sería abandonado para este tipo de objetos y reemplazado por la cerámica.
De 64 centímetros de altura, este elefante es fruto de un moldeado, operación que dejó algunas imperfecciones en su parte inferior. Es esta una bella ilustración de la conjugación de conocimientos sobre cerámica en función del modelado y de la orfebrería presente en la ornamentación. La trompa orientada hacia el cielo, al igual que las orejas, las pesadas patas que ofrecen un apoyo estable y por último el vientre ostentan motivos de escamas. El resto de la figura, en cambio, está constelado de espirales angulares que ilustran el rayo, donde se insertan dos máscaras zoomórficas estilizadas, motivos que serán recurrentes en los bronces. Si el lomo tiene un gran orificio, una vez con tapa, es porque el interior es hueco. Se trata pues efectivamente de un sun, recipiente utilizado en rituales bajo el reino de Shang, a los que recurrieron generosamente a fin de asentar su poder. Su volumen y aspecto fueron de una extrema variedad. En este ángulo de la sección dedicada a Japón, espacio delimitado por vitrinas, descubrimos estatuillas cuya función no está bien definida. Sería aparentemente de orden chamánico. Estas misteriosas muñecas de arcilla, llamadas dogu, fueron producidas hasta el final de la era neolítica japonesa llamada Homon, conocida sobre todo por los ornamentos realizados con la técnica de presionar la arcilla con cuerdas, característica de esta cerámica, una de las más antiguas del mundo. Junto a recipientes de dimensiones variables podemos admirar estatuillas que estuvieron dispuestas antaño en fila sobre túmulos funerarios. La variedad de sus formas, que muestran seres humanos, animales, objetos heteróclitos, constituye hoy una fuente de información sobre la sociedad de aquella época muy jerarquizada. Estas efigies simbólicas van a desaparecer a su vez con el advenimiento del budismo, que ingresa desde China por la vía de Corea. La técnica de Colombino fue la que permitió ejecutar este aniwa, término que significa cilindro de tierra de 1,20 m, de interior hueco, como lo prueban las hendiduras de la boca y de los ojos que enmarcan una nariz prominente. El sombrero es un casco, uno de los atributos que designan la identidad del personaje. Un guerrero, sin duda de origen aristocrático, cuyos diferentes volúmenes, bien simétricos, no tienen nada anguloso. El contorno del rostro estoico es redondo. Los brazos forman asas prolongadas con manos enguantadas, posadas en la cintura, provista de un puñal. La falda corta acampanada que cubre las caderas es un tronco cónico y pasa por encima del pantalón, ajustado a nivel de las rodillas por lazos atados en bucles, lo que da un aspecto esférico a los muslos. Las tibias son tubulares y el pedestal cilíndrico. Este estilo relacionaría esta estatuilla con Kanto, al norte del Japón. Estas efigies preservarían del mal al difunto y daban cuenta de la transmisión espiritual de su poder. Este ejemplar es emblemático de este estilo de estatuillas en terracota y con frecuencia femeninas, que tal vez celebrarían la fecundidad. Su silueta es frontal, sus caderas desarrolladas y su tronco alargado. Sus miembros, con manos y pies esquematizados de manera idéntica, son de tamaño pequeño y se desprenden del cuerpo. Al igual que el pecho, están decorados con los famosos motivos acorazonados tan apreciados durante el período Homon, mientras que el vientre queda al desnudo. El cuello grueso ostenta un collar, sugerido por simples trazos horizontales que lo atraviesan. La cabeza, por su parte, es muy voluminosa y está rematada por un tocado que se alarga en forma vertical, rodeada de orificios que se repiten en las orejas y sirven también para descubrir la nariz y los ojos. A esto debe la efigie su nombre dogu, de las antiparras para nieve, ya que su aspecto evoca las máscaras utilizadas por los inuit para protegerse de los rayos solares. La sección coreana alberga tesoros que se remontan al tiempo de los Tres Reinos, entre ellos el de Silla, que terminó por imponerse y unificó la región en 668. Desde aquel momento, en estrecha relación con los Tang, el territorio recibe la influencia de los chinos, en particular en el ámbito de las artes, que poco a poco adquirieron mayor naturalismo, y en el de la difusión del budismo y sus templos. Tanto es así que fue instaurado como religión oficial bajo la dinastía Koryo, que tomó el poder a comienzos del siglo X y cuyo nombre inspiró el que aún hoy le damos al país. Los altorrelieves aquí expuestos datan de aquella época, pero destaquemos igualmente el arte de la cerámica, el celadón, que brindaron un polo de creación muy floreciente en la era Koryo.
Sobre la base de madera de esta estatua de hierro fundido está inscrito el nombre del templo del cual proviene. La iconografía hindú fue la que inicialmente inspiró esta representación budista, cuyos 43 brazos se despliegan lateralmente como alas semicirculares para ilustrar la facultad del sabio para remediar todo tipo de dificultades. Las manos presentan cada una un atributo particular. Se destacan las que llevan la efigie del Buda Amitabha sobre la corona ornada de lirios. Este Buda representa la luz infinita. Es indisociable de este Bodhisattva, cuyo dorado resplandeciente es sumamente original, ya que este último es su intermediario. Frente angosta y mejillas carnosas, rasgos característicos de este período, está sentado en la postura de los meditantes. Con sus manos hace el gesto de la salvación y se prosterna delicadamente. Por lo demás, su nombre significa Señor que mira hacia abajo. Los dedos mayor y pulgar de su mano derecha levantada se tocan con delicadeza, mientras que el dorso de la izquierda, ubicada en su regazo, reposa sobre el pie que se escapa del drapeado que cubre púdica y elegantemente ese cuerpo frágil con la garganta desnuda, excepto por el collar alrededor de su cuello. La cara es redonda y lisa. Sus labios tienen una expresión reservada y sus párpados cerrados, asociados con las líneas de las cejas, se perfilan como almendras. Las orejas de Buda son alargadas ya que, según una interpretación, están listas para escuchar. Un tocado elaborado con perlas modela suavemente el volumen de su cabeza. La figura abunda en gracia y ponderación, a diferencia de las efigies parcialmente hieráticas y estilizadas del período precedente. Esta estatua emana una intensa humanidad, favorecida por el uso de la madera, que ofrece flexibilidad y permite exaltar la nobleza en toda su interioridad inherente al iluminado. En el siglo XVII, el novelista Honoré d'Urfé describía en La Astrea el verde de las cintas que poseía un joven pastor llamado Celadón. Así fue como nació la idea de darle su nombre a las cerámicas en grés llegadas de Oriente, de tintes oscilantes entre el verde jade y el azul grisáceo, y reflejos satinados capaces de producir el más bello efecto. El perfil de este jarrón prueba que originalmente estaba destinado a ser llenado de alcohol. La base e incluso el cuello son muy estrechos con respecto al ensanchamiento de las paredes a media altura. Una transcripción de connotación naturalista de dibujos florales, a la vez sinuosos y rigurosos, lo decora desde el pie, rodeado de pétalos de lotos. La discreción de estas incisiones exalta la pureza del modelado, elemento que ilustra el gusto por la sobriedad de los artesanos Koryo, así como la maestría de su técnica. Este frágil objeto es un tocado que parece corresponder a aquellos usados por los altos dignatarios del reino de Silla en ocasiones importantes. La vincha de esta pieza de bronce, todavía parcialmente cubierta de finas hojas doradas martelinadas, une una estructura que en su conjunto alcanza los 60 centímetros. Dos cadenas laterales que forman trenzas de las que penden pequeñas perlas están suspendidas por anillos, junto con un arco que rodea la cabeza. La parte alta está hecha con una combinación de 5 ramas verticales que dibujan ramificaciones angulosas y simétricas rematadas con bulbos. Si bien estas presentan de manera bastante realista los tridentes, también podrían figurar un árbol simbólicamente estilizado. El territorio de la península coreana se encontraba entonces dividido. La influencia china tardó en conquistar la región meridional donde esta tiara, tan aérea como enigmática, fuera creada. Se percibe, sin embargo, una influencia mongola o siberiana.